El derecho como ciencia, que se encarga del estudio, la elaboración, la regulación y la aplicación de directrices para procurar la correcta convivencia humana, exige la especialización, la cual se obtiene al dividirse en diferentes áreas de estudio o disciplinas, clasificadas por la doctrina en tres grandes rubros: derecho público, derecho privado y derecho social, que encuentran sus delimitaciones en los diversos tipos de relaciones jurídicas que mantiene el hombre en su actuar cotidiano. En ese orden de ideas, es de actual interés referirnos al derecho privado, en especial el derecho civil, disciplina conformada por el conjunto de normas que regulan las situaciones jurídicas y las relaciones ordinarias del hombre en lo que atañe a su persona, a la familia y al patrimonio. La teoría ha catalogado dos tipos de relaciones: las que vinculan al individuo con las cosas y las que constriñen con sus semejantes. Las relaciones del primer tipo se refieren siempre a un contenido patrimonial, materializado en lo que se conoce como derechos reales, que abarcan la propiedad, el usufructo, la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda y la hipoteca. A su vez, las segundas pueden gozar de un contenido extrapatrimonial: la personalidad jurídica, el matrimonio, el parentesco y la filiación, entre otros, o de uno patrimonial. En este último caso, se aludirá propiamente a las obligaciones o derechos de crédito. Aun cuando en las líneas anteriores afirmamos que los derechos de crédito se encuentran regulados por el derecho civil, la confusión acerca de la ubicación del derecho de las obligaciones ha sido un problema constante al intentar determinar si forma parte del derecho público o del derecho privado. Ante este conflicto se han formulado dos teorías que intentan explicar y solucionar tal planteamiento. La teoría romana, la cual se expone en los términos siguientes: derecho público sostiene que el derecho objetivo tutela un interés colectivo. Derecho privado afirma que el derecho objetivo está dirigido a tutelar un interés individual. De la naturaleza de la relación, que explica tal diferencia de manera siguiente. Derecho público expresa que el derecho objetivo está encaminado a regular las relaciones de coordinación o subordinación en que interviene el Estado como entidad soberana. Derecho privado determina la regulación de las relaciones de coordinación entre los particulares o entre estos y el Estado, cuando éste no actúa como entidad soberana en dichas relaciones. De la misma forma, divide al derecho privado en derecho de las personas. Incluye aspectos como la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, el nombre, la capacidad y el derecho de familia. B. Derecho de las cosas. Se encarga de regular todo lo relacionado con el patrimonio, que abarca lo siguiente: los derechos reales. Manifiestan el poder jurídico que una persona ejerce sobre una cosa de forma directa e inmediata, para su total o parcial aprovechamiento, y que es oponible a terceros. Los derechos personales hacen referencia a la relación jurídica que faculta a una persona llamada acreedor para exigir de otra denominada deudor la ejecución de una prestación, ya sea de dar, de hacer o no hacer. Lo anterior conlleva a la afirmación realizada en párrafos anteriores y da pauta para diferenciar un derecho real de otro personal según las características siguientes. Los derechos reales. Como primer concepto, es facultad de actuar sobre la cosa. Segundo, no requiere intermediario para su ejercicio. Tercero, el deudor es universal e indeterminado. Cuarto, su obligación correlativa es de no hacer. Y quinto, genera a favor de su titular derechos de preferencia y persecución. Los derechos personales. Primero, es la facultad de recibir la prestación y exigirla. Segundo, requiere un intermediario para su ejercicio, es decir, el deudor. Tercero, el deudor es determinado individualmente. Cuarto, su obligación correlativa puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Genera a favor de su titular el derecho de una indemnización. Dicho lo anterior, cabe decir que el derecho de las obligaciones, también llamado por algunos doctrinarios como teoría general de las obligaciones, es la parte del derecho civil que estudia y regula el ciclo de vida de la obligación
lo cual incluye su nacimiento, las formas de transmitirse, la manera de alterarse y modo de extinguirla. Asimismo, contempla sus diversas clasificaciones, el análisis de sus efectos y las acciones que se generan de ellas, entre otros aspectos. La importancia de la teoría general de las obligaciones deviene de su constante presencia en la vida cotidiana, pues la obligación es el principal instrumento económico, además de jurídico, que sirve como medio para hacer circular la riqueza. Al respecto, es oportuno citar lo siguiente: cada individuo crea, transforma y extingue diariamente multitud de obligaciones, lo que significa que la rama del derecho que a ella se refiere es la que tiene mayor importancia práctica. Por lo anterior, cabe afirmar que el derecho de las obligaciones cuenta con un campo de aplicación que no se limita al derecho civil, sino que representa, junto con el derecho constitucional, uno de los pilares fundamentales para las demás disciplinas de la ciencia jurídica, situación que se refleja en la aplicación supletoria del Código Civil para las materias mercantil e internacional, por mencionar algunas. Definición de obligación jurídica. La etimología de la palabra obligación proviene del latín obligare, obligatio, que significa alrededor, y ligare, que expresa la acción de atar. Así se debe entender como una ligadura física o sujeción moral que genera distinciones entre las obligaciones jurídicas y las morales. En las primeras se entiende la obligatoriedad y la exigibilidad, mientras que en las segundas, las morales, se anexa a lo anterior una consecuencia. El primer antecedente respecto a la definición de obligación se encuentra en las Institutas de Justiniano, quien la definía en los términos siguientes: la obligación es el vínculo jurídico que nos impone la necesidad de pagar algo a otro, según el derecho local, concepción clásica del antiguo derecho romano, que es básica en la enseñanza del derecho, sobre todo como parte de la introducción a los cursos del derecho civil. Sin embargo, en la actualidad, la aplicación de tal concepto en los campos teórico y práctico exige una actualización, por lo que no fue excepción frente a la evolución. Así, existe una gama de concepciones emitidas por los diversos doctrinarios con el transcurso del tiempo, siempre tomando como base del mismo concepto romano y coincidiendo en tres elementos que forman una constante en todas ellas: los sujetos, el objeto y la relación jurídica, de las cuales se analizarán las más sobresalientes. Para ello se recurre al apoyo de la opinión del maestro Rafael Rojina Villegas, quien asevera que los tratadistas modernos definen la obligación como una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención. Sin mayores calificativos, esta descripción evita confusiones que creaban otros autores al querer incorporar en la definición frases dirigidas a destacar aspectos como la determinación o indeterminación de los sujetos o el contenido del objeto en cuanto a la patrimonialidad o extrapatrimonialidad. El único detalle que hace dudar de la correcta descripción reside en identificar la obligación como tal con la relación jurídica y no como un vínculo que constriña a un sujeto en favor de otro. Con base en el orden de ideas que impone el párrafo anterior, la Cantinere define la obligación como un vínculo de derecho por el cual una o varias personas determinadas están civilmente comprometidas hacia otra o varias personas determinadas a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En este caso, la concepción de dicho autor es tajante al hablar de sujetos determinados y al especificar los tipos de prestaciones que pueden consistir el objeto. La característica acertada existe cuando identifica la obligación como un vínculo jurídico. Cabe aclarar que el apoyo a la virtud de esta última descripción se debe a que, de aceptar la asimilación de la obligación con la relación jurídica, esta, en vez de ser un elemento de la obligación, sería la obligación, lo cual haría incurrir en el error de definir lo definido. Por su parte, De Mogue concibe la obligación como la situación jurídica que tiene por objeto una acción o obtención de valor económico o moral, de la cual ciertas personas deben asegurar la realización. La característica
de esta descripción consiste en que su autor manifiesta la posibilidad de que el contenido de la obligación no debe ser económico necesariamente, lo cual apoya la idea de que una obligación de contenido moral puede ser cuantificable en dinero solo en caso de resarcir un daño o un perjuicio. A su vez, la definición de Manuel Borja Soriano considera que la obligación es una relación jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una persona llamada deudor queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una abstención o prestación de carácter pecuniario que el acreedor puede exigir al deudor. La concepción del maestro citado considera la obligación como una relación jurídica, además de que limita su objeto a un dar o a un no hacer, pero siempre de carácter patrimonial, lo cual desde un punto de vista particular le hace poco recomendable para describir lo que en realidad debe entenderse por obligación, fundado en las razones siguientes. La sustitución del término vínculo jurídico por el de relación jurídica ha sido absolutamente desafortunada porque se ha cometido el grave error de confundir la obligación con la relación jurídica. En otras palabras, se ha confundido un elemento con la articulación general de todos los demás, lo que da como resultado la relación jurídica, es decir, se confunde la parte con el todo. La obligación no es la relación jurídica, en cambio el concepto de vínculo jurídico, en cuanto que evoca el estado de sujeción del deudor frente al acreedor, de subordinación jurídica, si es más exacto, aun cuando sea una expresión enérgica del primitivo derecho romano. En otras palabras, entendida así la obligación, se le considera como un elemento complejo del derecho y a la relación como un elemento simple, que en unión con los sujetos y el objeto, viene a construir la deuda propiamente dicha. Esta confusión, que llega al grado de convertir la relación jurídica en elemento de la obligación, se debe a que no se ha hecho un análisis de los conceptos jurídicos fundamentales que entran en juego en toda relación jurídica. El deber jurídico u obligación se presenta como objeto de la relación jurídica como forma de conducta regulada bajo la forma de deber y correlativamente bajo la forma de facultad, desde el punto de vista de sujeto activo. Luego entonces la obligación no es ni puede ser la relación jurídica. La obligación es un estado de sujeción jurídica, no es la relación de un sujeto con otro. La obligación se puede calificar como un estado de subordinación jurídica por la que se impone al deudor la necesidad de ejecutar en favor del acreedor o un hecho o una obtención de carácter patrimonial o moral. Como mencionamos, en toda definición que se elabore acerca de la obligación existirán siempre tres conceptos como una constante, los cuales imponen la base para aportar la definición siguiente. La obligación es el vínculo jurídico que impone al deudor la necesidad de ejecutar una prestación, sea positiva o negativa, patrimonial o extrapatrimonial, en favor del acreedor, quien recibirá u obtendrá el beneficio de aquella, o en su caso tendrá el derecho de exigir su cumplimiento. Una vez definida la obligación, es importante aclarar que el término derecho de las obligaciones puede comprenderse de dos maneras. Sentido objetivo. Se refiere a la rama del derecho civil integrada por el conjunto de principios y normas que regulan los derechos de crédito u obligaciones. Sentido subjetivo implica el derecho mediante el cual una parte, acreedor, puede exigir a la otra, llamada deudor, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Asimismo, la obligación puede derivar de un orden general, es decir, como consecuencia de la actualización de los presupuestos previamente establecidos en la norma jurídica, que pueden ser relaciones de derecho público o de derecho privado, o bien de un hecho particular y concreto, el cual se refiere a aquellos actos que los particulares celebran entre sí mismos, por ejemplo, un convenio o un contrato. Para concluir este tema es conveniente establecer las diferencias que hay entre los conceptos de obligación y del deber jurídico. En ese orden de ideas, por obligación se comprende la necesidad jurídica de cumplir una prestación de carácter patrimonial o extrapatrimonial a favor de un sujeto que ya existe o que puede llegar a existir. Por deber jurídico se entiende la necesidad de observar una conducta acorde con una norma de derecho. Según lo anterior, cabe asegurar que toda obligación implica un deber jurídico, pero no todo deber jurídico es una obligación, de manera que el deber se erige como el género
y la obligación como en la especie.